Un viaje singular, música española en el Carnegie Hall de principios del siglo XX. Hoy vengo a hablarles de una travesía musical en la que los protagonistas no son personas sino melodías populares, concretamente canciones medievales catalanas. A principios del siglo pasado, un grupo de tonadas procedentes de diferentes regiones del norte de la península ibérica viajaron a la ciudad de Nueva York para ser cantadas por la Schola Cantorum de Nueva York, uno de los coros más importantes de la ciudad. Como si de una película se tratase, esta historia comienza en el distrito de Manhattan, en la costa este de los Estados Unidos, allá por el año 1891, cuando se inauguró el que rápidamente se convertiría en uno de los más reconocidos centros musicales de la ciudad, el Teatro Carnegie Hall. Desde finales de la primera mitad del siglo XIX, la ciudad de Nueva York constituía uno de los principales polos culturales de los Estados Unidos. Los teatros resaltaban entre los atractivos de la ciudad. En ellos se ofrecían espectáculos variados que incluían representaciones teatrales, fragmentos de ballet, danza y música. A pesar de la cantidad de opciones existentes, muy pocos incluían en sus programaciones música instrumental. En un momento en el que escaseaban las salas de concierto, para algunos músicos se hacía muy difícil encontrar espacios para presentarse. La cosa se les complicaba a aquellos que apostaban por la música sinfónica y coral, debido a que precisaban grandes salas de concierto con condiciones acústicas especiales. Tal era el caso del compositor y director Walter Damrosch, quien tenía a su cargo la dirección de la New York Symphony Society y del Oratorio Society of New York. Precisamente, la falta de un lugar apropiado para la presentación regular de estas dos agrupaciones fue lo que motivó a comunicar la idea de construir un nuevo teatro a Andrew Carnegie, reconocido hombre de negocios y filántropo norteamericano. La construcción comenzó el 13 de mayo de 1890 y ya para el año siguiente estaba listo. La noche de su inauguración estuvo abarrotado y se congregó lo más selecto de la sociedad neoyorquina. El primer concierto contó con Peter Ilyich Tchaikovsky como director de orquesta invitado y su presencia fue ampliamente destacada en la prensa debido a que era la primera vez que un compositor ruso dirigía una orquesta sinfónica en los Estados Unidos. Fue precisamente en ese teatro donde la Schola Cantorum de Nueva York comenzó a tener sus primeras presentaciones. El coro, de más de 250 voces, había sido fundado en el año 1909, bajo el auspicio del Club McDowell de Nueva York. De ahí que su primer nombre fuera Coro McDowell, cosa que cambió en el año 1912, en el que se sustituyó por Schola Cantorum. Para su dirección se convocó al músico alemán Kurt Schindler, quien había trasladado su residencia a Nueva York en 1905 tras recibir una oferta del Metropolitan Opera House para integrar su equipo de dirección musical. A pocos meses de su creación, el coro comenzó a participar como invitado en los conciertos de la orquesta sinfónica más importante de la ciudad, la Sociedad Filarmónica de Nueva York, dirigida en aquel momento por Gustav Mahler. Gracias al trabajo constante de su director e integrantes, la Schola Cantorum se fue ganando poco a poco la aceptación del exigente público que asistía a los conciertos del Carnegie Hall. El 23 de diciembre de 1917, uno de los periódicos más prestigiosos de la ciudad, The New York Times, publicaba la noticia del estreno de música española en las voces de la Schola Cantorum durante un concierto que tendría lugar el 15 de enero de 1918. Además de la novedad de repertorio, la nota resaltaba los vínculos entre Kurt Schindler y el músico español Luis Millet, director del Orfeón Catalán, a quienes se debía la llegada de dicha música a Nueva York. La noche del 15 de enero, la Schola Cantorum sorprendió al público neoyorquino con un concierto integrado por 17 adaptaciones corales de melodías folclóricas europeas, 5 de ellas procedentes de Gales y el resto españolas, fundamentalmente de la Cataluña medieval. De acuerdo con la reseña publicada al día siguiente en el mencionado periódico y firmada por Richard Aldrich, uno de los críticos de música más prestigiosos de la ciudad, el concierto fue todo un éxito. Un aspecto destacable es que en el escenario ondeó la bandera de España junto a la de Gales y la de Estados Unidos. A partir de ese momento y durante los 8 años siguientes, el coro siguió cantando canciones populares españolas. ¿Cómo fue posible que en un momento en el que no existía Internet, esta música pudiera llegar tan lejos? Los artífices de este viaje fueron músicos que se encontraban a uno y otro lado del océano y que tenían un objetivo en común: mostrar la belleza del canto folclórico español. Sobre cómo comenzó esta relación transatlántica todavía quedan muchas dudas. Todo parece indicar que el primer vínculo se creó entre Kurt Schindler y Luis Millet,
Una posible hipótesis es que Schindler conociera del trabajo como director de coro del músico español gracias a los conciertos realizados por el Orfeón Catalán en París y Londres en el año 1914. Pero, ¿cómo se enteró de esto el compositor germano si en esa época no había YouTube, Facebook ni Instagram? Por los periódicos. A principios del siglo pasado ya existía una compleja red de tránsito de noticias que permitía que en Europa se conociera lo que pasaba en América, y viceversa, y el soporte en el que se visibilizaban los acontecimientos era la prensa. Regresando a Schindler y Millet, en los fondos de ambos músicos localizados en la Biblioteca Pública de Nueva York y el Centro de Documentación del Archivo Catalán, respectivamente, se encuentran cartas que dan fe sobre la profunda amistad que se profesaban mutuamente y el intercambio profesional que entre ellos se generaba. Este intercambio iba desde consejos para el montaje de las piezas que interpretaban los coros que cada uno dirigía, puesta en común de criterios musicales, hasta el canje de partituras. Y así fue como llegaron las melodías antiguas a manos de Kurt Schindler. A medida que pasaba el tiempo, el incansable compositor fue conociendo a más músicos españoles de otras regiones, hecho que se potenció con los viajes que realizó a la península ibérica, y ellos también le enviaron música para que en Nueva York se conociera la belleza del canto popular español.